Bien, ahora, el tema que yo les he traído el día de hoy es sobre las emociones de Jesús. Hay algo interesante, es que las emociones, ayer había no sé si están enterados por si acaso, pero ayer hubo, y todavía continúa el otro sábado, ¿verdad? Haciendo cherry de paso también, en la conferencia, un poco, ah, sobre pureza sexual, ¿no? Y de una otra manera están ligadas a las emociones, ¿correcto? También están ligadas a las emociones. Y ayer fue espectacular, estuve también participando de la conferencia y fue muy, muy bueno, muy poderoso en general de inicio a fin. Así que el otro sábado no sé si hay opción de escribirte, yo creo que sí, puedes escribirte ahí y buscar en mesa de informes, porque está muy bueno. Y está muy ligado sobre todo al tema de las emociones. Ahora, algo que es importante decirles el día de hoy es que no te sientas mal cuando estés viviendo situaciones donde tus emociones están siendo sacudidas. Las emociones fueron creadas por Dios. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios dio un soplo de ¿qué? De aliento, dio de su espíritu, nos transfirió eso de ser espiritual en nosotros. Algo interesante aquí, por ejemplo, es, manera de introducción, dice su palabra, la palabra de Dios, que le adoremos en espíritu y en verdad. La verdad de su palabra. Y el Espíritu Santo, el Espíritu. Y eso tiene que ver con las emociones. El Espíritu Santo es un ser emocional. Siente como tú y yo. Cuando caemos en pecado, entristecemos ¿a quién? Al Espíritu. Entonces, tiene emociones. Así que no te sientas mal. El tema es cómo vamos a manejar esas emociones. ¿Cómo vamos a administrar esas emociones? ¿Cómo vamos a guiar esas emociones? Y no que las emociones nos guíen. ¿Correcto? Ahora, cada momento específico de nuestra vida detona emociones. Y cada emoción detona en una acción. O sea, toda emoción no se acaba ahí. Te va a llevar a una acción. La pregunta es, ¿qué acción te va a llevar esas emociones? Ahora, hay emociones negativas y hay emociones positivas. Y hay emociones, entre comillas, positivas. Por ejemplo, si estás triste porque, no sé, por ejemplo, triste o temor. Por ejemplo, temor. ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo alguna vez? Varias veces, ¿no? Han sentido miedos antes de entrar a un examen, qué sé yo. ¿Y cuál sería la acción? A veces, por ejemplo, un temblor, un terremoto. Hay unos que responden, detonan con una acción de quedarse paralizados, ¿no? Ojos abiertos, morados, ¿no? Algunos morados, otros se quedan así blancos, blancos, amarillos. Pero hay otros que corrieron, ¿no? Ya están afuera ya. Así a toda velocidad corrieron desesperados. Y luego se enteraron que era una alarma del celular nomás, ¿no? El sismo, un simulacro era. Pero ya están afuera, ¿no? El celular nomás, el simulacro, ¿no? Pero hay personas que son así, ¿no? Que reaccionan. ¿Por qué? Porque una emoción va a detonar en una acción. Yo quiero que te lleves eso el día de hoy, del inicio. Una emoción va a detonar en una acción. Por ejemplo, otro. Perdonen que me agache, pero es porque, no es porque voy a orar, nada de eso, sino es porque quiero ver mis apuntes y tengo acá en micro, así que perdonen. Cuando, por ejemplo, te tratan mal injustificadamente. En el trabajo te trataron mal, tu jefe te trató mal, te gritó, te dijo, no, vete, vete, no sirves para esto. ¿No? Qué feo, ¿no? ¿Cómo detonas? ¿Cómo vienes y tu acción qué puede ser? Una acción negativa, una respuesta negativa es que quieres salir, llegas a tu casa y quieres patear a todo, ¿no? El gato, el perro, a todos los que están ahí, ¿no? Pateas, el gato se va volando, el perro se va por allá, pateas el plato del perrito. Todo, o sea, vas a detonar en una acción. Espero que no sea eso. O puede ser que algo también nos asombre positivamente. Y en primer lugar, expresemos alegría. Y esa alegría nos puede llevar también a una acción de abrazar a alguien, de amar a alguien. ¿Correcto? Entonces, ahora, hay emociones positivas y hay emociones negativas, como dije, pero ambas fueron creadas por Dios. Las emociones fueron creadas por Dios. Una emoción negativa podría ser, pero la tristeza. O sea, es una emoción negativa, Carlos. O sea, yo no quiero sentirme triste. Sí, pero es una emoción que Dios ha puesto en nosotros. Pero esa tristeza te puede llevar o a doblar rodillas o te puede llevar
a la depresión. Tú eliges qué camino ir, qué camino tomar. Ahora, es importante saber que el término emoción viene del latín emotio, correcto, emotio, que significa alteración del ánimo intenso y pasajero, que va acompañada de cierta reacción física. No hay emoción, la que hemos hablado, y muchas más, que dure para siempre, sino son pasajeras, correcto. Entonces, no, si son pasajeras, si la definición ya por naturaleza me está diciendo que son pasajeras, y yo sigo dándole en algo, siempre, cíclicamente, en toda mi vida, en lo mismo, entonces estoy rompiendo la teoría, entonces aquí está pasando algo. Esto ya no es de Dios, esto es algo espiritual. Y no lo puedo ganar, como dijimos ayer, los que estuvieron en la conferencia de en el grupo de varones, no podemos solo atacar la conducta, sino voy a tener que ir más allá de la conducta. Ver qué hay detrás de esa acción, qué hay detrás de esa emoción, qué antecedentes me están llevando a esa emoción. Entonces tengo que aprender a pelear, no en la misma emoción, sino más bien alinear esas emociones para doblar rodillas, para pedirle al Señor que te haga ver. Ahora, existen diferentes emociones, ¿no? Por ejemplo, alegría, admiración, ambición, puede ser negativo. Una ambición puede ser negativa, pero también puede ser positiva de repente por ahí. Ambición por, no sé, por conocer más de Dios. Forzosamente, la verdad. Pero no, soy ambicioso por las cosas de Dios. No sé. Amor, aprecio, arrepentimiento, asombro, audacia, autoestima, avaricia, aversión, benevolencia, compasión. Todas esas cosas. Muchos emociones que pueden surgir en el ser humano y que han sido creadas por Dios porque somos seres emocionales. Pero Satanás, como dijimos ayer, ha venido ¿a qué? A transformar, ¿cómo se puede decir? Que la palabra trans, tergiversar, hay una palabrita que se lo tenía. Distorsionar, muy bien. Aplauso para no sé quién, pero aplauso. Distorsionar. Satanás ha venido a distorsionar. Él quiere distorsionar. Que esas emociones, en vez que nos lleven a Dios, nos lleven a la depresión, hacia el otro lado. Y finalmente terminamos en el dominio. Terminamos limitados en el dominio y la compulsión, que es cuando ya no tenemos control de nosotros. Ese es el camino que nos quiere llevar Satanás, pero el camino donde Dios nos quiere llevar, así estemos afligidos, afectados, así como cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, correcto, la sanó y luego ella dice, después de ser sanada, Jesús reprendió la fiebre y luego ella se puso a servir. O esa mujer que estaba 18 años encorvada y también Jesús sanándola y levantándola. 18 años. Pero recibieron la sanidad. Recibieron y aceptaron a Jesús para ser sanos. Y en vez que te lleve hacia la compulsión, te lleven hacia la sanidad del alma. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver Dios con mis emociones? Es la pregunta. ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? Ya más o menos hemos estado, pero hay ciertos mitos que quiero leerles que posiblemente hemos aprendido en nuestra vida, ¿no? Hemos aprendido o hemos escuchado. Por ejemplo, que no debemos vivir por emociones. Y la verdad que quitarle eso sería como quitarle la humanidad, quitarle nuestra naturaleza humana. Es como que que no debes alegrarte, no debes entristecerte, etcétera. No debes enojarte y hoy día vamos a aprender sobre eso. O sea, quitarle eso sería quitarle el lado humano. Pero otra cosa es el dominio que tienen las emociones, ¿correcto? Es otra cosa. Pero sí vivimos por emociones, ¿correcto? O sea, quitarle la humanidad, sí vivimos por emociones. Al inicio del servicio, ¿cuántos están alegres? Amén, ¿no? Están alegres, es emociones. Amén. Otro, que las emociones no importan. No importan las emociones. Otro que dicen, que este me gusta, que los hombres no lloran ni sienten tanto, dice. Los hombres no lloran, que el llorar solo es para mujeres, ellas son las lloronas. Nosotros no lloramos, ¿no? Y estás como que por dentro, ¿no? Estás llorando, las lágrimas por dentro. Pero los hombres sí lloran, ¿no?
Y espero que sea también delante de la presencia de Dios, ¿no? Pero sí, es una mentira. Las emociones son, como dice, son cosas entonces de mujeres nada más, no de hombres. Los hombres somos machos, no lloramos, ¿no? Debo mostrarme, no, los cristianos deben mostrarse como unas personas fuertes, porque soy cristiano, fuerte, ¿no? No me pasa nada. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, todo lo puedo en Cristo, me fortalece, estoy muy bien. Tu pregunta no cabe todavía, no tienen, por las puras me preguntas, ¿no? O sea, es orgullo, ¿no? Estoy bien. Y por dentro están con tormentas, aflicciones, ¿ya? Y no le dicen a nadie, a ninguna persona. Y eso es ocultar algo, más bien va a ser un arma para que Satanás lo use, para que finalmente termines en compulsión. Esa palabra me encanta, ayer la predicamos, compulsión. Ese es el último objetivo de Satanás, es que terminemos seres compulsivos, compulsión, no tengamos dominio de nada, ni nosotros mismos. Entonces, la intención de Dios, hermanos, la intención de Dios es que podamos vivir emocionalmente libres. Esa es la intención de Dios. Que seamos seres emocionales, sí, pero no esclavos a la emoción, sino libres emocionalmente. Esa es la palabra. No le quitamos la palabra emoción, sino que seamos emocionalmente libres. Repite conmigo, libres. Libres, emocionalmente libres. Ese es el plan de Dios. Entonces, la intención de Dios es que podamos vivir entonces libres, sin ataduras o hábitos tóxicos que drenen nuestra energía para no servir, por ejemplo, o para no usar ese don que Dios nos ha dado, explotarlo para su reino. Dios no espera entonces que nos sintamos bien siempre, sino que aprendamos a expresar adecuadamente nuestras emociones. ¿Cómo estás transmitiendo tus emociones? El enojo siempre estás, como dije en el ejemplo inicio, estás transmitiendo de una forma, lo estás expresando, renegando, ya no quieres servir, ya no quieres ir a tu grupo vida, ya no quieres ir a tu grupo discipulado, o sea, ya no quieres venir a la iglesia. Ese es el camino del dominio que quiere el enemigo en tu vida. Ahora, quiero que me acompañen, y sé que no hay apuntes, porque lo he hecho a propósito para que ustedes traigan su Biblia, ¿okay? Para que traigan su Biblia, que a partir de ahora, yo una vez más voy a animarlos a traer su Biblia física. No perdamos eso de lo que la iglesia en la antigüedad viene haciendo, porque una Biblia física es, creo que, mucho mejor, ¿verdad? Cansa menos la vista, ¿ok? Y no te digo que no tengas tu celular también, de hecho, pero aquí a la iglesia les animo a traer la Biblia, ¿amén? Y abrir las Escrituras. Obviamente ustedes van a abrirla, yo tengo mis apuntes, pero les animo por favor que tengamos nuestra Biblia. Amén. Hebreos 4:15. ¿Qué dice Hebreos 4:15? El que lo tiene me diga amén. Vamos a poner en práctica esta palabra. Solo quiero escuchar un amén. Ahora van a decir amén y no lo tienen. No, amén. Y el que está al costado va a ser testigo de ese amén. Ahí está. Hebreos 4:15. ¿Lo tienen? Amén. Testigo al costado. Y tú testigo no pases piola, ¿ok? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ya vamos entrando al tema de que Jesús tuvo emociones. Jesús fue una persona emocional, pero esas emociones Él supo administrarlas para no caer en pecado. Fue tentado. Y cuando alguien es tentado, tus emociones son sacudidas. Son sacudidas. Pero que ahí se quede. Que te tambalee un poco. Clamas al Señor, pero que no lleves al pecado. Ahí nomás que se quede. Y que no entre a tu corazón. Amén. Ahora, hay una pregunta que quiero para que ustedes podamos reflexionar juntos. ¿Desde cuándo Jesús desde cuándo Jesús ya se enteró que iba a morir? Y yo quiero preguntarles, ¿cómo te sentirías tú si te enteraras que mañana vas a morir?
Dice que Dios tiene contado todos nuestros cabellos de nuestra cabeza. Él de nuestra cabeza, Él tiene control todo. Él sabe, yo creo que Él sabe cómo vamos a morir, dónde y cuándo, y Él es tan bueno que no te hace ver cómo. Pero lo que sí podemos pensar es que todos vamos a morir alguna vez. Eso es una verdad. El cómo, cuándo, dónde, el Señor lo sabe. Pero es importante saberlo. Es importante, pensar en esto. Porque si tú supieras, yo quiero trasladarte, si supieras que mañana vas a morir, ¿qué acciones tomarías? Te tiras, como he escuchado, viste una vez, escuché a una persona afuera, ¿no? Diciendo, ¿qué harían si mañana fuera el fin del mundo? Es la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué harían si mañana fuera el mundo? ¿Qué haría? Ay, yo aprovecho, me voy con chicas, me voy con chicos, hago la vida, lo que yo quiera, vendo todo y disfruto de todo lo que he ganado, porque si mañana se acaba el mundo, Unas personas piensan así, ¿han escuchado? ¿Sí? Pero a los hijos del Señor, ¿qué pasaría si mañana Jesús viniera? ¿Qué harías? ¿O qué si mañana se acaba el mundo? ¿Qué harías? ¿Te pones a la depresión? ¿O dices más bien, no, voy a rendir cuentas al Señor? Quiero estar listo, quiero estar preparado. Les dejo esa pregunta para que podamos, porque eso nos sirve también para que cada día podamos vivir de una manera con temor a Dios. Ahora, mi primer punto es que Jesús fue un hombre en conflicto. Vamos a ver algunas emociones de Jesús. ¿Fue un hombre conflictivo? No. Fue un hombre que siempre de una otra forma buscó situaciones de conflicto, pero para mostrar algo, un propósito. Y esto no tiene nada que ver, no me refiero al conflicto que tú tienes en tu vida, tus conflictos internos, no, sino a situaciones que Jesús buscaba con el fin de mostrarse como el Salvador, de mostrarse como el Señor, de mostrarte como un hijo. Amén. Ahora, pero si buscas situaciones de conflicto, ¿significa que voy a buscar situaciones para broncarme? No. Busca situaciones de conflicto. Anda y predica a ese grupo que está ahí y métete. Ya buscaste situación de conflicto. Te van a chancar, vas a salir todo morado, pero de repente uno ganaste para Cristo. Fue una situación de conflicto. A eso me refiero. No a buscar y el otro estaba alistándose, ¿no? Para pelear. Entonces los cristianos podemos responder. Si alguien me echo, ¿no? Buscar situaciones. Eso no, sino a esa situación de conflicto. Uno de los pasajes sobre el inicio del ministerio de Jesús y su primer conflicto probablemente fue después de haber sido tentado en el desierto. Después de haber ayunado, fue tentado en el desierto, y donde dice la palabra que luego de ello Jesús salió lleno del poder del Espíritu Santo. Repite conmigo, lleno del poder del Espíritu Santo. Amén, para que despiertes. Llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús salió lleno del poder del Espíritu Santo, subió a Galilea y ahí comenzó todo. Comenzó a predicar y a romper esquemas cuando enseñaba en las sinagogas. Todo eso lo vemos en los pasajes de Lucas 4, ¿ok? Del 14 al 15. Entonces Jesús salió lleno. Entonces yo no puedo ir a buscar conflictos si no estoy lleno de Dios. Porque si no estoy lleno de Dios, voy a ir a buscar otro tipo de conflicto y más bien voy a tener conflictos internos. Y voy a buscar conflicto y voy a ser una persona conflictiva pero negativa. Decir, ¿y así eres cristiano? Ese tipo de conflictos no es. Sino que antes de que se presenten esas situaciones de conflictos, como ir a predicar a alguien y estar ahí y predicarle, pide al Señor para estar lleno del Espíritu Santo. Para que seas palabra de sabiduría. Amén. Y no ir a pelear, sino más bien a dar el mensaje de la salvación. Vamos a buscar, acompáñenme en Lucas capítulo 4, versículo 17. El que lo tenga dice amén. O lo tengo. Como quieras decirlo. Lucas 4, 17. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Listo. Se le dio el libro, dice, del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, dice. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, amén. A dar vista a los ciegos, dice, ¿no?
¿Qué más? A poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban, del 17 para adelante, ojo, fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la palabra, delante de la escritura, delante de ustedes, ¿no? Hoy se ha cumplido la palabra delante, o la escritura delante de ustedes. Entonces, estamos hablando aquí que Jesús está diciendo acá a los fariseos, pues hoy se ha cumplido la palabra, yo soy el Salvador, yo soy el Señor, yo he venido, yo soy el Mesías, ¿no? Porque ellos estaban esperando otro tipo de Salvador, que iba a liberarlos pues de la esclavitud, de la opresión, pero él está diciendo yo soy el Salvador. Y al decir eso, eso fue un detonante, pues, ¿no? Que diga, oye, ¿qué te pasa? O sea, estamos esperando a ese rey y tú no tienes nada de características de esa persona que estamos buscando o que estamos esperando. Entonces ya entró en conflicto con Jesús. Fue su conflicto, el conflicto que se generó en esa situación, buscado por él mismo, pero tenía un propósito. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Si nosotros estudiamos o leemos los siguientes versículos, vamos a ver que comenzaron a reprender, o ¿cómo se puede decir? A moverlo, a Jesús, sacudirlo, decir, hey, vamos a votarlo, ¿no? Se enojaron con Jesús. Se enojaron con Jesús, lo sacudieron y dice que lo llevaron en cargamontón y se lo llevaron. Y querían despeñarlo por un barranco. Pero Lucas muestra a Jesús como ese señor de conflicto. Pero algo interesante es que cuando Jesús fue sacado, entre empujones, se dice que las personas comenzaron a discutir entre ellos, ¿no? Y Jesús estaba metido ahí, que lo querían botar al despeñadero. Dice la palabra, pero mientras la gente comenzó a discutir, Jesús escapó tranquilo por en medio de ellos. Imagínense, ¿no? Están discutiendo toda como cual película, dibujos, ¿no? Todos están, el polvo jala ahí y por abajo sale gateando Jesús, ¿no? Tranquilo, y se fue. No pasó nada, los miró y se fue tranquilo. O sea, esto me lleva a pensar, ¿cómo vas a actuar después de un conflicto? ¿Te vas a quedar ahí peleando, discutiendo y agarrar todas tus armas naturales para que la gente entienda o que tú tengas la razón? Que vean que tú tengas la razón finalmente. ¿Qué actitud vas a salir? ¿Con qué actitud vas a responder a un conflicto? ¿Con una emoción negativa, de enojo, de depresión? ¿O vas a salir tranquilo? Ese es su problema. Yo me voy. Respiro y sigo avanzando. ¿Cuál acción vas a hacer? Y Jesús acá nos muestra que en medio del conflicto, Él sabía cómo responder ante los conflictos, aun cuando fueron generados por Él mismo, pero para mostrarse su gloria. Pero luego Él, bueno, ya dejé el mensaje, es tu problema, yo cumplo, nos vemos. ¿Lo recibes o no? Y vas, limpia tus zapatos del polvo y te vas. ¿Alguien te seguirá? ¿No te seguirá? No te deprimas, sigue avanzando. ¿Amén? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esto es un primer ejemplo, entonces, del equilibrio emocional. Repite conmigo, equilibrio emocional. Equilibrio emocional. ¿De quién? De Jesús. Y eso nos quiere mostrar. Seamos imitadores de Jesús. ¿Ok? Que nosotros debemos copiar. Entonces, el equilibrio emocional frente a los conflictos de la vida debe llevarnos a abrirnos paso, a marcharnos de manera tranquila. Mas si decimos la verdad y esto no le agrada a las personas, entonces es un tema de ellos, como dije, ¿no? Ahora, la pregunta es, no sé si estás teniendo conflictos en tu vida. Porque si no estás teniendo conflictos, entonces, y no me refiero una vez más a los conflictos internos, no sé si estás buscando esos conflictos, esas situaciones, pero para bien, para mostrar a Jesús, que tus emociones sean el reflejo de Jesús. Y voy avanzando un poquito más. Jesús también expresó enojo, también expresó ira.
Ahora dicen, no, los cristianos no se enojan, todo es paz, ¿no? Peace and love, ¿no? No nos enojamos, no, yo nunca me enojo, ¿no? Espérate, Jesús se enojó. Ahora la pregunta es, ¿cómo te tienes que enojar? Hay que saber enojarse. Hay que saber enojarse. ¿Y por qué te enojas? ¿Cuándo te enojas? Vamos, acompáñame a Mateo 21, capítulo 21, versículos 12 y 13. El que lo tenga me dice amén. Amén, muy bien. No sé si tu amén es amén, o ya, no importa, ¿eh? O está, ya está, no, pero está el versículo, ¿no? Es el del multimedia, dice amén, ya le puso ahí, audiovisuales. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces aquí Jesús se enojó, pero el enojo fue por celo, por buscar las cosas santas, celo por su casa. Por eso debes enojarte. Celo porque, ¿por qué hago esto siempre? Enójate, pero no con tu hermano, no con alguien, sino enójate por buscar la santidad. ¿Amén? Enójate por buscar la santidad. ¿Por qué caigo? Me ha pasado. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero caer en ese mismo pecado por una línea de tiempo, por un determinado tiempo, dando eso, como ayer aprendimos, dando esos círculos de adicción, dando vuelta en lo mismo. Enójate, pero para reprender al enemigo. No te enojes y busques culpables con otras personas, sino enójate, pero para buscar la santidad de Dios. Por eso enójate. Así que si no estás haciendo eso y te estás enojando, buscando culpables de lo que te está pasando, pues rinde cuentas al Señor y busca más de Él. Juan 2:17 nos da una respuesta y justificación de este acto de Jesús. En el 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo. Entonces, aquí un enojo validado por Dios es para buscar el celo por su casa. La palabra dice que nosotros, esta es la casa de Dios. Aunque tú lo veas un cine, la casa de Dios, ¿qué? No, es la casa del Señor porque está formado por personas que adoran al Señor. Tú eres la casa del Señor, tú eres el templo, dice la palabra que nosotros somos el templo. Entonces, ¿se aplica o no? Buscar el celo por cuidado del templo de Dios, que mi casa esté limpia. Por eso enójate. Cuando veas palomas dentro de ti, que están vendiendo palomas en tu cabecita, cuando estás teniendo relaciones por ahí tóxicas con amigos o grupos que te están vendiendo pajaritos en tu cabeza, enójate por buscar el celo de Dios y bota esos palomas que están ahí y bota todo que te quiere distraer y quiere contaminar tu templo. Amén. Y por último, Jesús tuvo angustia, pasó por ansiedad, pasó por tristeza, estuvo afligido. Mateo 26:38. ¿Lo tienen? Amén, listo. Mi alma está destrozada, no sé sus versiones, dice, pero mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba ya en sus últimos días, por así decirlo ya, que iba a morir en la cruz del Calvario. Y su alma estaba triste. Él subió al monte a orar, dijo que sigan con sus discípulos. Unos se quedaron dormidos, pero él veló, se mantuvo. Y aún en medio de esas emociones, que sabiendo que iba a morir, él tuvo esa capacidad aún de hacer un milagro más. Le cortaron la oreja cuando vinieron a querer arrestarlo. Y a un soldado le cortaron la oreja y Jesús le sanó, le pegó la oreja, dice otro. No, le sanó, ¿no? Un milagro.
Imagínate, la pregunta es, ¿tú seguirías haciendo la voluntad de Dios aún en medio de conflictos, aún en medio de la angustia, de la ansiedad, de la depresión que estás pasando? Lo que nos enseña Dios es que nosotros sigamos firmes, sigamos de pie y que no dejes de hacer su voluntad, de que te levantes y sigas haciendo tu voluntad. Sí, se murió mi gato, ¿no? Se murió mi perro, pasó algo. Ya, ok, las emociones, como hemos aprendido, son pasajeras. En ese tiempo aprende puedas clamar más a Dios, puedas sumergirte más en Dios, para que luego puedas seguir haciendo su voluntad, para que te levantes y sigas caminando y sigas dando esa sanidad que el mundo necesita. Amén. Lucas, como médico, dice que Jesús oraba intensamente y le caían gotas de sudor con sangre. Ese fenómeno ahí, me acuerdo cuando hicimos un teatro con Dalí, ¿no? Se llama, hematidrosis. En que la tensión, dice que ese fenómeno es poco común, pero es cuando una persona ha llegado a tocar fondo, el tope de la depresión, del estrés, la presión sube y comienza a drenar sangre de todas las cavidades o espacios de su cuerpo. El análisis emocional de este texto le ha permitido entonces a muchos psiquiatras, psicoterapeutas, diciendo que un diagnóstico que Jesús sufrió una reacción depresiva momentánea, pero intensa y sofocante. La angustia, hermanos, no debe llevarnos a detenernos, a limitarnos, a caer en ese dominio del enemigo y finalmente ser compulsivos, sino más bien llevar esa situación de emoción para poder doblar rodillas. Toda emoción lleva a una acción. Y esa acción, cuando estés pasando por angustias, por situaciones difíciles y que no creo que sean superiores a lo que Jesús pasó, pero te deben llevar a doblar rodilla. ¿Hacia dónde te está llevando esa angustia? ¿Qué situaciones estás pasando? ¿Y hacia dónde te está llevando esa angustia? Te invito a que te puedas poner de pie. Quiero mencionarte que siempre va a haber una oportunidad para que nuestras emociones, sobre todo esas emociones negativas, porque fue angustia, depresión, estrés, no nos lleven en ese momento a pensar en nosotros mismos. Sí, es difícil, sí, pero no hay nada imposible para el Señor. Porque usualmente cuando pasamos por esas situaciones, lo primero que pensamos es en nosotros mismos. Y es natural, no te sientas mal. Pero debe ser pasajera. Pero luego debe llevarte a la búsqueda de la santidad, a la búsqueda de orar por ti y por los demás. Imagínate orar sabiendo que estás mal, estás enfermo y te piden orar por alguien más, o tú, el Espíritu Santo te lleva a orar por alguien más por sanidad. Dios te puede llevar a ello y de repente termina recibiendo sanidad ambos. Pero obedeciste. Dios te puede llevar en la búsqueda de seguir predicando su palabra, en la búsqueda de seguir llevando el evangelio de la salvación. No dejemos que nuestras emociones nos lleven a ser egoístas entonces, sino a seguir pensando en los demás, en el reino de Dios. Amén. Regocijémonos en Dios siempre. Por nada, su palabra dice, por nada estés angustiados. Hay que regocijarnos. Yo no quiero, como dice su palabra, que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. No queremos estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza afuera. Nosotros tenemos esperanza. Jesús murió por nosotros y nos dio esperanza. Jesús derramó su sangre en el Calvario y Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor,
y el perfecto amor echa fuera todo temor. Y quiero concluir diciendo que, pidiéndote de parte de Dios, que como hemos aprendido la semana pasada con nuestro pastor, que sigamos haciendo esa auditoría de tus pensamientos, de tus emociones, e identifiques algunas de ellas que te están llevando al otro camino, no al camino de Dios, sino más bien en contra de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si tienes que pedir apoyo, pide el apoyo. En tu grupo vida, tus líderes, no estés solo, porque cuando estás solo, Satanás se aprovecha para seguir embarrándote, seguir dando vueltas en el lodo, porque ese es el plan. Satanás quiere eso, que termines bajo su dominio. Pero Dios te quiere hacer libre en esta mañana. Amén. Dios te quiere hacer libre. ¿Y cuántos quieren ser libres? No sé en qué área, tú sabes, tú conoces, pero Dios te quiere hacer libre en esta mañana. Sí, pero Jesús murió ya por mis pecados, sí, pero siempre hay áreas en tu vida que necesitas rendirle al Señor. Y que poco a poco se van acumulando y finalmente te pueden llevar, si no eres astuto, te pueden llevar a estar finalmente compulsivo.